Del texto a la imagen, con fuerza visual. Aprende a crear con inteligencia artificial. Y el prompt se hizo imagen, es un curso breve ya. Conéctate y descubre lo que puedes lograr. Comunica en un clic lo que quieres mostrar. Herramientas que abren formas nuevas de crear. Y el prompt se hizo imagen, es un curso breve. Conéctate y descubre lo que puedes lograr. Y el prompt se hizo imagen, es un curso breve ya. Conéctate y descubre lo que puedes lograr. Y el prompt se hizo imagen, es un curso breve ya. Conéctate y descubre lo que puedes lograr. Lo que puedes lograr. Lo que puedes lograr. Lo que puedes lograr. Lo que puedes Buenas noches con todos y todas. Estamos este miércoles 17 de septiembre nuevamente en un taller, en un workshop organizado por el Club Vía Legal. Y esta vez tenemos como invitado a Diego Avendaño, que es comunicador de profesión. Además somos amigos de toda una vida, literal, toda una vida. Es una de las personas más creativas que conozco, en realidad una de las personas más creativas que conozco, y alguien con quien desde hace ya un tiempo, es también humorista gráfico. Pueden encontrarlo en todas sus redes sociales como @avendiego. Y hemos compartido desde hace algún tiempo este interés por la inteligencia artificial también, y por explorar todo lo que esta herramienta nos puede dar. Y Diego específicamente ha ahondado en el tema de la imagen, ¿no? En el video también, en la imagen, y lo utilizan mucho para su humor político que pueden ver en sus redes sociales, y también para el trabajo, ¿no? Porque él es creativo en una muy importante empresa del país. Así que ha tenido la deferencia de poder darnos su tiempo este día para aproximarnos. Aquí la mayoría somos abogados, pero no todos lo somos, al uso de esta herramienta para generación de imágenes, con sobre todo el auge que ha tenido ahora este uso por Nano Banana y diversas otras herramientas de IA que ahora permiten generar imagen. Así que, sin más, le doy la palabra a Diego y le agradezco por darnos su tiempo el día de hoy. Adelante, Diego. Ok, buenas noches, gracias. No sé si me están escuchando bien. Muy bien, muy bien. Sí, ok, correcto. Bueno, quería primero agradecer la invitación.
creo que siempre, o sea, desde hace, como mencionaba Fátima, he estado explorando estas herramientas y finalmente creo que una de las cosas que vamos a ver al final, pero que quiero que se lleven es que esto es una herramienta, ¿no? La inteligencia no es un fin en sí mismo, sino es algo que sirve para otra cosa. Porque suele pasar, los comunicadores, los que nos dedicamos a hacer contenidos, nos enfrentamos a eso con frecuencia, que muchas veces los clientes, ¿no? Quieren que algo tenga inteligencia artificial, ¿no? De repente quieres hacer un video sobre un recorrido de una ciudad, por ejemplo, y no, pero debe tener inteligencia, no, y entonces creo que lo principal es el objetivo, ¿no? Si ya existe, por ejemplo, en cuanto a ciudades, por ejemplo, existe footage grabado, ¿no? Existen muchos recursos que se pueden comprar y que quizás te salen mucho más baratos que una inteligencia, ¿no? Eso es más fácil, es más rápido, es más barato usar eso que ponerte a explorar con IA o a tener un producto con IA, porque finalmente es como volver a crear la rueda, ¿no? Volver a inventar la pólvora. Entonces, siempre se queda ese concepto en la cabeza, que siempre la idea es el objetivo, es ir al resultado. Y va a haber casos, efectivamente, en que muchas veces sí vamos a usar inteligencia y va a ser lo más fácil, ¿no? Y quién no quiere además hacer las cosas más rápido, hacer su trabajo más rápido, para facilitar un proceso. Entonces, quería comenzar con esta idea. Vamos a ir de frente a los ejemplos para que, para que nos alcance el tiempo. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para explicar algunas cosas. Yo a veces me he metido a algunos cursos y en verdad abundan mucho sobre los tipos de inteligencia, cómo funciona la inteligencia, cómo se entrena una inteligencia, pero creo que lo que queremos es más hacer cosas, ¿no? Y nuevamente otra cosa que me gustaría poder hacer, pero creo que ya el tiempo no nos va a dar mucho, pero sería conocerlos, pero ya somos varios y creo que nos tomaría demasiado tiempo. Así que vamos de frente Y, al grano. Sí, Diego, te dime, Fátima. comento que tienes hora y media aproximadamente, así Ya, que puedes manejar tu tiempo tranquilo. ok. Bueno, vamos a comenzar de una de las maneras en las que un poco da nombre a este espacio, que es el prompt y su imagen, que es el prompt, ¿no? Muchas veces la imagen se genera a partir de una frase, y es la idea primera que tenemos cuando hablamos de generar imágenes con inteligencia artificial. Entonces, para comenzar, quería hablarles de esto, ¿no? Pero vamos a ver que hay otras maneras también de hacerlo. La primera manera es a través del prompt y es pasar de texto a imagen, ¿no? Y en este caso, mucho lo que vamos a ver son experimentos que he estado haciendo porque también me interesa ir viendo cuáles son los límites, hasta qué punto se puede confiar en que la inteligencia nos va a adivinar lo que pensamos y hasta qué punto hay momentos en los que hay una diferencia entre lo que tenemos en la cabeza y lo que va a entender, ¿no? Entonces, en este caso, un ejemplo es este de aquí, ¿no? De texto-imagen, el prompt que yo puse era una gata en traje de cuero en una moto clásica por el bosque. Se debe detallar la textura del cuero y las cremalleras. Lleva un lazo en la cabeza. Y acá efectivamente la imagen a mí me resulta bastante satisfactoria, ¿no? Entendería que de repente eso es lo que entiende la IA como una moto clásica, pero ¿qué habría pasado si, por ejemplo, yo tenía en mente una Vespa, por ejemplo, que también es una moto que tiene cierta tradición? Si yo entendía de repente que el fondo, que el piso tendría que ser más bien también con vegetación, ¿no? Con algún tipo de color adicional o algún tipo de iluminación distinta, ¿no? Entonces, en este caso, ha coincidido mucho entre mi expectativa y el resultado. Eh, por ejemplo, yo no especifiqué. ¿Alguna pregunta ahí? No, pensé que habéis dicho algo, Fátima. No, 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 Ya. tranquilo. Entonces seguimos. Yo no especifiqué, por ejemplo, el lacito, ¿no? ¿Cómo tenía que ser el lacito? Le hizo de este material que también me gusta. No especifiqué el color de la gata, ¿no? Y le dio este color medio cremita, medio naranja, medio tigrado, ¿no? Y lo demás me parece bastante consistente, ¿no? Pues le pone las patitas, le pone la mirada y le pones un reflejo en los ojos, entonces nos da más información desde dónde viene la luz, ¿no? Es todo muy consistente, es una luz que viene de arriba, es una luz natural, es una luz bastante suave. Luego, otra opción de generar imágenes es de imagen a imagen,
Acá, por ejemplo, no sé si han visto esas imágenes de perros, esos cuadros clásicos de perros jugando póker, ¿no? Entonces, acá le puse más bien una referencia, ¿no? Que en las fotos de mis perros y de mis gatas, ¿no? Y les dije, hazme como si fuera una pintura de Cassius Marcellus, ¿no? Y está bastante bien lograda, ¿no? Creo que sí tiene el estilo, pero si nos acercamos a ver algunos detalles, vamos a ver ahí algunas inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, hay un perrito que aparece de la nada en la parte inferior izquierda, ¿no? Hay una gatita negra que también está ahí medio fantasma. Uno de los perros agarra, ese perrito que apareció de la nada, agarra las cartas de una manera rara, porque digamos, si seguimos la lógica de un juego de cartas, estaría mostrando las cartas hacia el resto de personas, o de jugadores, no de personas en ese caso, sino de jugadores. Y así, ¿no? Todo lo demás es muy consistente. Hay cosas que la inteligencia no puede entender, como por ejemplo que la perrita de orejas largas es un poco más chica que el perrito blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que yo puedo notar, pero que de repente, si lo muestro públicamente, no sería tan visible, ¿no? Entonces, vamos a ir nuevamente hacia las utilidades más que hacia las herramientas, pero en el camino vamos a contarles de algunas herramientas que pueden ustedes ir revisando y pueden ir experimentando. En este caso lo he dividido por la utilidad en ChatGPT y Gemini, que son dos inteligencias diferentes. ChatGPT es de OpenAI AI, y Gemini es de Google. Resulta bastante interesante para hacer infografías, ¿no? Y ChatGPT específicamente es para imágenes sin personajes reconocibles, ¿no? Gemini tiene este modelo que es el Nano Banana, que es bastante consistente con las imágenes, ¿no? Por ejemplo, la imagen que ustedes han visto en el afiche y en el video han sido creados con Gemini a partir de fotos, ¿no? De fotos que le fui subiendo. Y es una imagen que, si bien yo encuentro alguna cosita rara, yo sí me reconozco en esa imagen, ¿no? Entonces en ese caso, Gemini me parece una buena herramienta hasta donde están, hasta, digamos, al cierre de esta edición, porque probablemente las otras, todas esas son empresas que están en competencia constante y van a ir lanzando y desarrollando modelos de inteligencia que vayan afinando esos detalles, ¿no? Estos, digamos, las inteligencias van generando modelos y en algunos casos son modelos que están dedicados a ciertas tareas específicas y en otros casos son modelos actualizados, ¿no? Es como cuando actualizas tu versión del sistema operativo del teléfono, por ejemplo, ¿no? Eso se llamamos los modelos. Entonces, ahora, por ejemplo, si te hablan de Nano Banana, es un modelo de Gemini, es un modelo que se puede encontrar, hay otro, también se encuentra en Google AI Open Studio. Entonces, eh, incluso la manera en que se puede ir consultando estos modelos es un poco entreverada. Por ejemplo, yo, por ejemplo, ahora tengo una membresía Gemini y yo puedo generar videos con VO3 en Gemini, pero también puedo generarlos en otra plataforma, ¿no? Y los rendimientos, o sea, no me descuenta si los hago en Gemini, no me tengo una cantidad de intentos, pero si lo hago en Flow, que es también de la misma plataforma, me da otra cantidad de intentos para hacer esto, o créditos para poder generar las imágenes, ¿no? Los videos en este caso, ¿no? Y en estos casos también puedes hacerlas con estilo artístico. Lo bueno de estos modelos de conversación, que son Gemini y ChatGPT, es que se puede ir, digamos, dando mayores indicaciones cómo qué detalles queremos en estas imágenes, ¿no? Vamos a comenzar con las infografías. Em, Perdón. Acá, por ejemplo, le puse el prompt de cuáles son los tipos de guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, acá lo que estoy haciendo es darle contexto y saber para que no me genere algo que yo no espero, ¿no? Entonces me pone toda una descripción de las guitarras eléctricas, ¿no? Se clasifican por la forma de su cuerpo, tipo de construcción, configuración de pastillas. Y luego me suelta las clasificaciones, como las subdivisiones y todo lo demás.
siempre, en este caso es un caso bastante sencillo, poco controversial, pero siempre tengan en cuenta, en general, con cualquier inteligencia con la que le piden información, de contrastar la información que les da, ¿no? Porque siempre hay algunos datos que no son precisos, hay algunas cosas que de repente son, por ejemplo, las inteligencias son entrenadas según un periodo determinado y de repente hay información nueva que no ha sido incluida en ese periodo de entrenamiento. Entonces siempre traten de consultar y de contrastar específicamente la información. Y eso pues, se los doy como recomendación general a cualquier información que ustedes puedan recibir por cualquier medio, por cualquier persona. Entonces, una vez que tengo este resultado, ¿no? Este resultado generado de ChatGPT, le pido que me haga una infografía. Entonces me hace la imagen que ustedes ven a la derecha. ¿Qué comentarios tienen ustedes sobre esta imagen? No sé si pueden intervenir por ahí o se puede levantar la mano. Bueno, no estoy segura, pero a mí siempre me pasa que los textos no salen bien. Claro, es algo bastante común, ¿no? Y por ejemplo, en algunos casos acá pone shapes, ¿no? Shapes especiales. Entonces, estos textos se pueden editar. O sea, sobre esto puedes luego decirle, ¿no? Mandarle unos cambios donde dice shapes, ponle formas. Igual hay algunas cosas repetidas. Eso es una cosa. Y de otro lado también se van a dar cuenta que el estilo es un tanto peculiar. O sea, es un estilo eh, lo que siempre noto en muchos casos, también pasa con las imágenes en general, que suelen ser medio amarillentas, medio vintage, ¿no? Y quizá también sea porque tienen un periodo de entrenamiento, hay más información, más contenido de ciertos estilos y de ciertos tipos de letra incluso, ¿no? Ustedes podrían de repente profundizar aún más en la fuente tipográfica, ¿no? Nuevamente en el tipo de ilustración, el tipo de colorización. Y por eso siempre es bueno que también, si bien vamos a salir acá teniendo algunas nociones de esto, eh, también confiar un poco, me imagino que ustedes de repente trabajan en algunos estudios que tienen algún equipo de comunicación o tercerizan su comunicación, ¿no? Entonces esto más bien tómenlo como un punto de partida, ¿no? Como un punto de partida para que ya saben, ya pueden ver de qué manera pueden hablar, quizá de tú a tú con su diseñador, con otras personas que estén encargadas de elaborar piezas gráficas. Otra opción de repente podría ser que agarren esta imagen y la lleven a una plataforma como Canva, por ejemplo, y la puedan seguir editando, ¿no? Pero ya tienen una plantilla sobre la cual se puede comenzar. Entonces, sobre esto podemos ir aún más allá. Entonces, por ejemplo, le pedí a Gemini y a ChatGPT que me generen una línea de tiempo, ¿no? A las dos les pedí nuevamente, o sea, bueno, a Gemini también le pedí que me haga toda la historia, ¿no? Y luego le pedí que me hiciera esta línea de tiempo. Y acá ven dos estilos, ¿no? Nuevamente pasa con ChatGPT, como mencionábamos al comienzo, que tiene este estilo medio vintage de dibujo, ¿no? Gemini lo hace de una manera un poco más moderna. A mí me gusta un poco más la de Gemini. Igual encuentro que hay algunas cosas, como por ejemplo hay un cajón que aparece ahí a la mitad que es diferente al tipo de guitarra, ¿no? Le falta ahí un mástil. Em, entonces, igual, lo mismo con los textos, ¿no? Entonces, los textos siempre son un poco raros. Ese texto, por ejemplo, si yo quisiera ingresar un prompt para, para decirle reemplaza este texto, no sabría cómo hacerlo porque, claro, el texto está chancado, es como una hoja arrugada. No sé si llegaron a ver en la época que se imprimían los periódicos y que de repente el papel tenía un doblez chiquito y las letras salían distorsionadas, ¿no? De repente tendría que ser muy específico en decirle donde está la Rickenbacker, ¿no? Pon tal cosa de descripción. Por eso les digo que esto es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida para que de repente sobre esa base puedan darle más nociones a sus equipos, ¿no? O a los otros profesionales con los que trabajan con ustedes. Pasamos a lo siguiente, que es que acá le estoy pidiendo un cambio de estilo, ¿no? Le digo, hazlo estilo Apple. Entonces, cuando digo estilo Apple es el estilo más o menos este gris, ¿no? Con estos blancos más
monocromáticos, más limpios que usa Apple en sus diseños. Entonces, claro, cumple con eso, ¿no? En el otro caso pido, hazlo estilo Fruitiger Aero, que es este estilo que estaba de moda muy en los finales de los 90, inicio de los 2000, con que todo era todo agua, plantas, y jugaba con eso. A mí me parece que el Fruitiger que nos ha propuesto es bastante básico, ¿no? O sea, creo que le faltarían algunos elementos adicionales, de repente. Entonces, y pueden ustedes luego también, si no conocen un estilo pero les gusta algo, también vamos a ver luego cómo podemos obtener esa información. ¿Qué imaginan ustedes con este prompt? Haz una imagen fotorrealista de una persona tocando un solo de guitarra en un estadio. Debe verse al resto de la banda y los amplificadores. No sé si alguien quiere intervenir por ahí. En mi experiencia con los estereotipos de la IA, probablemente la persona que toque la guitarra va a ser un macho metalero. Exactamente, justamente vamos a ese punto, ¿no? Que es un hombre, ¿no? Es un hombre, yo no le he dado mucha más información, y toda la banda son hombres, y no debe ser metalero, pero es bastante rocker, ¿no? A mí se me vino a la mente Miranda y la guitarra de Lolo. Claro, o sea, cada uno puede tener una idea diferente, pero la IA va a completar esos espacios en blanco que nosotros no ponemos y que de repente podríamos suponer, ¿no? Es como, no sé, si han tenido alguna cita en Tinder o esas aplicaciones de citas y viven solamente la cara de la persona y luego ven o sea, y se imagina cómo es el resto y de repente se encuentran y encuentran que la persona es más alta, más baja, no es como ustedes imaginaban, ¿no? Es más o menos eso. Entonces, también puse ese mismo prompt en Firefly. Firefly es de Adobe y, bueno, en este caso me dio como 4 alternativas. 2 eran hombres, 2 eran mujeres. Era un poquito más equilibrado, ¿no? Igual podemos notar que hay una cierta blanquitud, digamos, en cómo nos pone a las personas que va generando, ¿no? En este caso, a mí me sorprende, por ejemplo, que el chico de la izquierda es zurdo, ¿no? Tiene una guitarra de manera, o sea, zurda, cosa que no es muy común, pero me parece interesante cómo ha considerado esta variable al momento de hacer su generación, ¿no? Y bueno, y ha propuesto distintas opciones de guitarra, por ejemplo, ¿no? Quienes saben un poco más de esto podrán saber cuál es el modelo de la izquierda, cuál es el modelo de la derecha, ¿no? La izquierda es una Les Paul y la derecha es una Stratocaster, que son, digamos, de las más clásicas, pero son opciones distintas, ¿no? Como dice Daniel, de repente podría haber tenido estas Flying V, estas que son un poco más como formas de estrella, un poco más diseñadas que son más metaleras de repente, ¿no? Y justamente ese comentario estábamos viendo, hablar de los sesgos. Acá, por ejemplo, le pido que me haga una ardilla haciendo acrobacias en un cable de electricidad en una ciudad grande. Y me genera esta ardilla. Hay algunas, nuevamente, inconsistencias en el caso de que hay un cable que entra pero no tiene continuidad. Pero me genera estos edificios, ¿no? Los edificios, por ejemplo, yo vivo en Lima, para Lima estos edificios son un poco raros, ¿no? O sea, me imagino que la idea de repente está pensando en ciudades aún más grandes, ¿no? De repente Nueva York, ¿no? Además por la arquitectura. Entonces, sobre esto le hago otro pedido, que es una ardilla de una ciudad latinoamericana. Y acá me genera otra vez un estereotipo de una ciudad latinoamericana, ¿no? Y entonces me genera estos techos a 2 aguas. Y yo en mi cabeza en verdad tenía una ciudad como Lima, que en Lima no hay mucha lluvia, entonces los techos no hay necesidad de tener esos techos a 2 aguas. Y bueno, y además la cantidad de cables es alucinante, ¿no? Entonces vamos a hacer otra cosa, vamos a decirle qué no tiene que hacer. Y acá le ponemos el prompt, para eso se llama el prompt negativo, que cuando le decimos qué cosas no queremos en nuestra imagen. De repente, si volvemos a la primera, podríamos tener que los edificios no sean demasiado altos o que no tengan cierto tipo de arquitectura, ¿no? De repente quiero que sea algo más brutalista, ¿no? O de repente si quiero que sea en Francia, va a tener otro estilo de arquitectura.
Entonces, acá lo que le digo es que debe estar haciendo malabarismo, le estoy cambiando un poquito el prompt para tener una variedad de imágenes, ¿no? Basados en la imagen anterior. Las casas no deben tener techo a dos aguas. Y esta indicación, no tener techo a dos aguas, es lo que también se va a orientar para, eh, para generar su imagen. A mí esto me parece un poquito más, en el caso de Lima, me parece que podría ser una ciudad limeña. En Lima tenemos estas iglesias con este estilo barroco de atrás. De repente no tenemos calles tan empedradas, ¿no? Pero bueno, ya me parece que podría ser una ciudad latinoamericana en general. Y acá lo que he hecho ha sido una pequeña variación de de la imagen anterior. Entonces, al comienzo hablábamos de un prompt y acá estamos en una versión, digamos, intermedia de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es una imagen con un prompt generada a partir de una imagen que ya nos hizo, ¿no? Eso se llama una iteración. Suena un poco raro, pero quédense con la idea de que es pedirle cambios. Es como, no sé si ustedes trabajan con algún tercero, ¿no? Que de repente les hace un video institucional y le piden cambios. Que es algo que yo desde comunicador es algo que, que detesto, porque claro, a veces uno tiene una visión más artística, pero de repente esa visión artística no le resulta útil al cliente, ¿no? Entonces, acá estoy haciendo, le estoy pidiendo un cambio a la inteligencia. Piensen en este episodio del Chavo. A mí es una parte que a mí siempre me pareció muy graciosa y siempre la recuerdo. Y la recordaba a partir de esto, ¿no? Tú le estás diciendo, tú eres Don Ramón y le estás diciendo al chavo que se imagine cómo es el bowling, le estás explicando cómo es el bowling, el boliche, ¿no? Y le dices, tienes una mesa, al final de la mesa, una mesa larga, al final de la mesa tienes dos pinos, y la idea es que con la pelota botes los pinos, derribes los pinos. Y el chavo se imagina literalmente eso, ¿no? La IA se va a imaginar literalmente que según los referentes que tiene en su cabeza, que tiene, digamos, que, bueno, que ha sido entrenada. Entonces, va a hacer eso y luego además te lo va a mostrar, te va a contrastar la información, ¿no? Entonces, ahí va a ser el momento en que tú respiras y le mandas un prompt corrigiendo, ¿no? Es como que en ese momento yo diga, imaginen yo digo la palabra árbol y todos vamos a tener un árbol diferente en nuestra cabeza, ¿no? De repente yo voy a tener un árbol coposo, una copa redonda, de repente ustedes van a pensar en una ponciana, alguien va a pensar nuevamente en un pino de repente, alguno que esté un poco desorientado va a pensar en un arbusto. Entonces, por eso siempre es importante especificarle bastante a la inteligencia qué es lo que estamos esperando de ellos, ¿no? Por eso cuando hacen también, le piden algún tipo de ayuda en una conversación, en muchos casos la recomendación es decirle, eres un experto en tal cosa, ¿no? Para que tenga un contexto. Siempre el contexto para la inteligencia artificial es importante. En verdad para los humanos también, ¿no? Es siempre importante que entienda cuál es el chiste, qué es lo que le vamos a contar, qué es lo que le vamos a pedir. Y por eso también se produce este meme del genio, ¿no? Y el genio acá, si vieron este trend de hace unos meses, ¿no? El genio viene siendo la IA, porque le puedes pedir algo y te va a entender de manera quizá demasiado literal. Entonces, por eso siempre hay que ir con especificarle, cuanto más le vayamos especificando, va a ser mucho mejor. Acá, por ejemplo, le pongo, esto es una generación de Grok, que es la IA de X, antes Twitter. Hace un patrón repetitivo de libros legales, ¿no? Y me va a proponer estas dos opciones. A mí de repente sí iba con lo que yo tenía en mente, de repente quería algo un poco más moderno, entonces acá le voy a decir que el librero sea blanco, los libros tengan textura real y parezcan libros recientemente editados. ¿Qué es lo más concreto que le he dicho en este prompt? No sé si alguien tiene la respuesta por ahí o comentarios a ese prompt. En el anterior no dijiste librero, pero sin embargo lo puso en un librero. Eso fue lo que me sorprendió, porque sí. Ajá, sí, exactamente, ¿no? O sea, y tiene que ver con lo que le he dado una opción bastante abierta, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, si yo no quería un librero, pude haber dicho,
no pongas un librero. Acá lo que he dado es una cosa abierta, la inteligencia, entre comillas, piensa y dice, ya, si hay varios libros, los libros van en un librero. Y me pone los libros como una biblioteca, ¿no? Eh, entonces, y en esta segunda parte, lo que le estoy diciendo es que quiero que el librero sea blanco. Y esto es lo más concreto. Y por eso se van a dar cuenta de que el librero cambia a ser blanco, pero los libros se mantienen igual. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que parezcan recientemente editados. ¿Qué puede entender la inteligencia sobre ser recientemente editado? ¿Y qué puedo entender yo? Yo de repente estoy pensando que sean libros en tapa rústica y con colores vivos, por ejemplo, ¿no? Tapa rústica es la que tiene cartoncito, ¿no? Es la que no es tapa dura. Pero la inteligencia de repente me hace una leve variación, ¿no? Casi imperceptible, pero le mete un poco más de luz, ¿no? Algo entiende de que busca un poquito más de modernidad, actualidad, digamos, ¿no? Y hace este cambio. Esta, por ejemplo, se ve un poquito más vintage, ¿no? Más tradicional. Esta se ve más iluminada, se ve como una librería más moderna. Entonces siempre ir a lo concreto. Entonces, de repente lo que tendría que haber dicho más bien es decirle, ¿no? Hazme un libro que tenga tal tipo de empastado, que tenga tales colores. De repente a mí me parece que es demasiada variedad. O de repente quiero que los libros tengan la paleta de color que tiene mi estudio, ¿no? Mi estudio de abogados. Entonces de repente le digo con tal y tal otro color, ¿no? Eh, y acá le estoy haciendo otro cambio más, que refleje tradición y modernidad. Nuevamente es un término un poquito vago, y libros en tiempos de inteligencia artificial y tecnología. Lo que entiende, en este caso Grok, ¿no? Es que me pone una pantalla, una cosa más holográfica. A mi gusto, es algo que, o sea, sobre esto, claro, como todo esto está hecho para experimentar, vamos viendo cómo va, pero de repente tendría que haber desechado ya de plano estas generaciones y generar un prompt nuevo, a partir de un prompt nuevo, decirle, ser más preciso con las cosas que le voy a pedir. Acá, esta es una guía para hacer un buen prompt, que justamente es un documento que me envió Fátima hace unos días, que está originalmente en portugués. Les he puesto acá el enlace, pero si quieren pueden tomarle captura de pantalla. Bueno, y el enlace está en portugués, pero lo suben a Google Translate. Hay una opción para traducir documentos, PDFs, y les va a botar todo el documento bien diseñadito con la traducción. Y lo interesante de este documento además es que tiene prompts un poco más específicos, ¿no? Para ciertos casos. Y siempre vamos a ver luego también lo importante del zero waste, ¿no? De la pérdida cero, de usar todo lo que podamos. Entonces, nuevamente, lo que mencionamos al comienzo, ¿no? Sujeto, acción y contexto. Cuál es el escenario, cuál es el objeto, qué es lo que tiene que estar haciendo. Lenguaje visual, estilo, fotografía, collage. Si quieren algún tipo, ustedes le pueden pedir, por ejemplo, que haga un cuadro como si fuera de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo súper típico, sí, que hemos visto todos, es el ejemplo de las imágenes Ghibli, ¿no? Ahí le está diciendo ya, hazme sobre esto, eh, y la estética, la referencia cultural, ¿no? La técnica fotográfica. Acá de repente, eso va a ser un poco más limitado para los que no somos fotógrafos, sobre lente, plano, ángulo, iluminación. Hay algunas cositas que se pueden que pueden ser un poco más complicadas, pero que de repente al momento de pedirle, de ver el resultado, le podemos pedir los cambios, ¿no? Podemos repromptear para que corrija ciertas cosas. Pero nuevamente, la idea es que no todo de eso tiene que estar en el prompt, sino más bien la mayoría de estos elementos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre cuando hago imágenes, le pido, o sea, de cajón, le digo que sea un estilo realista, fotorrealista, cinematográfico, me va a dar ciertas versiones muy seguras de qué es lo que quiero lograr, ¿no? Mantener el rostro de la persona tal, sustituir el fondo, eliminar logos. Entonces, y en verdad, por ejemplo, cuando son estos logos que se ve en la palabra, le pueden poner incluso eliminar el logo que dice tal cosa, ¿no? Eh,
Vamos a seguir viendo esto acá. Y luego viene, claro, la vieja confiable. ¿Cuál es? Pedirle ayuda a ChatGPT. Si no te quieres complicar con eso, puedes pedirle ayuda a ChatGPT. Tanto, y eso le sirve tanto para imágenes, para video y en general también para conversaciones. Si quieres que te hable de un tema específico, puedes pedirle ayuda. Bueno, ChatGPT, a Gemini, ¿no? A la inteligencia de su preferencia, la inteligencia de cabecera. ¿Pedirle ayuda en qué sentido? ¿Pedirle ayuda para que te haga un prompt? Exactamente. Justamente vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Ayúdame a hacer un prompt para generar una imagen de de una persona contemplando una playa a medianoche. Entonces te va soltando el prompt. Y acá, bueno, y me pone una persona de pie en una playa solitaria, o sea, persona, contexto, playa solitaria a medianoche, contemplando el océano inmenso. La luz de la luna ilumina suavemente el agua. Y pone ya la luna, ¿no? Yo solamente le dije una persona a medianoche y me va agregando elementos. Yo de repente le digo, no quiero que se vea la luna, quiero que se sea iluminada pero sin luna, creando un camino plateado sobre las olas. Incluso un poquito poético también, ¿no? El cielo es profundo y estrellado, con nubes dispersas que cubren parcialmente la luna. La silueta de la persona se recorta con el horizonte brillante en actitud contemplativa. Las olas suaves acarician la orilla. Escena serena, poética, atemporal, con iluminación cinematográfica, alto nivel de detalle y texturas realistas. Y acá te pregunta, ¿quieres que lo ajuste para que sea algún estilo más artístico, acuarela, óleo, impresionista? ¿Prefieres que se vea más como una foto realista? Y acá yo le respondo, quiero que me dé una foto realista, debe verse como si tuviera una luz cenital. Si necesitas más detalles, hazme preguntas. Y siempre podemos comenzar por el hazme preguntas. O sea, yo de repente en el primer prompt, ¿no? Le pude haber dicho, hazme las preguntas necesarias. Y estas preguntas nos van a ayudar un montón a que la IA tenga ideas y nosotros también tener ideas, porque de repente hay variables que no estamos considerando. De repente no hemos pensado nuevamente en la luna, por ejemplo. Yo no había pensado en la luna originalmente. Eh, y claro, entonces ahí va cerrando, ¿no? Vas atando cabos y vas cerrando opciones de que te falle en esa generación de imagen. Nuevamente, podrías ponerle total, o sea, de frente si quieres experimentar, ¿no? Yo muchas veces lo que hago es ponerle un prompt sin mucho más detalle para ver qué piensa, digamos, eh, el robot, ¿no? Y ahí nuevamente me dice, como yo le dije, hazme las preguntas necesarias. Me responde, perfecto, para afinar el prompt y que la imagen quede lo más realista posible con fotografía nocturna y cenital, necesito detalles. La persona, hombre, mujer o ambiguo. La misma inteligencia está tratando de evitar sus sesgos, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? ¿Y de qué edad? ¿Cómo debería verse? Encuadre fotográfico, en plano abierto, un estilo de cámara específico, ¿no? Luz cenital, quieres que se vea la luz, ¿no? Como esas luces que se ven como cuando cuando hay humo, o sea, en una habitación se ve todo el haz de luz, ¿no? Eh, o si la luna actúa como una luz cenital y ahí ella te dice, ¿no? Como esto ya es final, está así, con estas indicaciones ya yo sé qué tengo que hacer. Entonces yo le respondo, ambiguo, ¿no? Puede ser de unos 50 años, de espaldas. Como le digo ambiguo, va a decidir qué va a hacer, ¿no? De espaldas, podemos ver el mar y las olas, en el plano debe verse el mar y la presencia de la persona. La cámara de larga exposición con estilo cinematográfico. Larga exposición significa que mientras menos luz tienes, la cámara tiene que estar más tiempo abierta, ¿no? Y para que pueda captar toda la luz que necesita. Y, y entonces, porque si no sale demasiado oscura, ¿no? Entonces, la luz no debe ser un halo, debe permitir ver los objetos, específicamente el brillo del mar. Acá yo estoy siendo muy enfático en que quiero ver las cosas, porque hay una contradicción ahí entre la noche y poder ver cosas, y las cosas se ven con luz. Entonces, por eso me parecía interesante hacerle ese pedido a la inteligencia. Entonces, ahí ya me bota el prompt final, ¿no? Y me hace una pregunta más técnica, digamos, de cómo quieres que te dé el prompt, entonces me suelta toda ya el párrafo final. Acá, ojo, acá me pone lente 35 milímetros, apertura de 1.8, ISO bajo para máxima nitidez. Son cosas técnicas que de repente yo podría no saber o no estar al tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que es un lente, sé que es una apertura de diafragma, sé que es un ISO, pero no sé cuáles necesito para lograr esa imagen.
Entonces, acá me está completando todo eso, todos esos detalles técnicos para que mi imagen salga como yo quiero, ¿no? Entonces, acá tenemos los resultados, ¿no? Y acá los estoy poniendo según cada inteligencia, ¿no? ChatGPT, Gemini, Sora. Se darán cuenta de que los resultados son medianamente parecidos, ¿no? En cuanto al encuadre, la persona está en el centro. En algunos casos se ve más la luna que en otro. En algunos casos se ve un poco más de oscuridad, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la del centro, porque tiene esta cosa de que se ve iluminada, pese a no tener mucha luz, a ser de noche. Entonces me da esta ilusión de que es un poco más sobrenatural, ¿no? No es algo que se ve comúnmente. La luna, por más llena que esté, no se va a ver una escena tan iluminada, ¿no? Entonces, nuevamente, acá tenemos un sesgo en que en casi todas las fotos es un hombre, a menos que, no sé, la del centro sea una mujer de pelo corto, pero eh, tenemos esto nuevamente, ¿no? Y me gusta mucho cómo se ve la textura del agua, del mar, ¿no? Se ven algunas nubes, se ven estrellas, ¿no? Todas son estrellas, pero específicamente en la de Gemini me gusta mucho la arena, se ve muy, muy real, ¿no? Más allá de la contradicción entre oscuridad e iluminación. Nuevamente, ¿cuál es mejor? Depende mucho del uso que ustedes quieren darle, depende mucho de la finalidad, del objetivo. Si yo quiero de repente que sea un fondo de pantalla para mi teléfono, me va a convenir mucho más la de ChatGPT, ¿no? Y siempre y cuando no me importe mucho que esté más oscuro. Si yo de repente quiero tomar esta imagen para que luego sea animarla en un video, de repente me conviene un poquito más la de Gemini, ¿no? Entonces, nuevamente, depende mucho, número uno, de qué tan bien cumplió con tu prompt y para qué necesitas tú la imagen. Ahora vamos a hacer un experimento muy gracioso que a mí me pareció interesante, que es hazlo realidad, ¿no? Hace un tiempo, tengo que darles contexto como la IA. Hace un tiempo, no hace un tiempo, hace la semana pasada, hubo una reforma en los cambios de las regulaciones sobre AFPs. Mientras que a su vez había un campeonato, el campeonato de desayunos de Ibai, ¿no? Entonces había team, ¿no? Lo más importante es defender el pan con chicharrón. Y team, oye, ¿por qué estás pensando en el pan con chicharrón si nos están robando las AFPs? ¿No? Entonces yo hice un dibujo que publiqué en mis redes, que era un poco alusivo a esto, ¿no? Era, no hagan chicharrón, mi jubilación. Acá lo que hice fue buscar mi dibujo en Google. Y por eso está pixeleado. Y esto también es parte del experimento, porque me interesaba que no sea el dibujo bonito, sino que tenga una pérdida de calidad. Y acá tenemos, o sea, le pedí que me haga el dibujo y eso fue lo que fue reconociendo. Y esta es una generación de imagen a imagen. Tú puedes mandar una imagen y sobre esa imagen ir haciendo, digamos, algunos cambios. Yo pude haberle pedido, hazlo estilo acuarela, por ejemplo, ¿no? Hazlo estilo óleo, ¿no? Y así. Entonces, en gran parte ahí me puso el chicharrón con algo que yo podría reconocer como queso cheddar, por ejemplo, pero la cebolla me la hizo tal cual, ¿no? Y yo acá podría meterle algún cambio más. Yo cuando dibujé esas patitas pensaba que pareciera más bien unas patas de chancho, entonces podría pedirle que me haga esos ajustes. Y sorprendentemente además, como mencionaba Fátima hace un rato, me ha reconocido los textos, ¿no? Acá los textos los ha respetado bastante bien. Entonces, y me ha completado el fondo. En mi original, el fondo era totalmente blanco, ¿no? Y como no todo puede ser felicidad, tuvimos una baja en esta generación que se voló mi firma, ¿no? Pero bueno, la mayoría de cosas, lo importante, digamos, ha salido bastante bien. Acá nos podemos poner luego nuevamente a pensar en que, no sé, pues que el cartón se corta de manera rara en el pan, o veto a saber, ¿no? Pero digamos, esta es una primera generación, yo podría haber seguido editando esa imagen para,
para ver hasta qué punto podía llegar a editarla. Pero luego también pensemos en que siempre es bueno usar varias herramientas, usar lo que yo suelo decir técnica mixta, ¿no? O sea, puedo hacer esto y de repente, si trabajo en un equipo grande, luego pedirle de repente a mi diseñador, oye, puedes retocarme esta imagen, hasta el cosa, hasta la otra. Entonces, siempre se puede también, más allá, no esperar que la IA resuelva todo, sino más bien comenzar a tener otras opciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, los teléfonos también sirven para borrar elementos, o sea, integran inteligencia artificial para hacer pequeñas ediciones, ¿no? Entonces, siempre piensen un poquito más allá, ¿no? Que la IA es un gran avance, pero que también tiene otras opciones, otras posibilidades, tienen otras alternativas a la inteligencia. ¿Y tu prompt fue decir, haz este dibujo realidad? ¿Así fue? No, le puse, haz este dibujo, a partir de esta imagen, hazla de manera realista, ¿no? Con las texturas, o sea, fue bastante breve, en verdad. Hazla eh, con las texturas de cada elemento, ¿no? Entonces, a partir de eso, fue que ya me fue generando la imagen, ¿no? Y nuevamente, como les digo, le subí esta imagen que quizá podía tener menos detalle que la imagen que yo hice, ¿no? Para ver qué tanto podía hacer. Acá, nuevamente, yo incluso estoy sorprendido de qué tan fiel ha podido representar, ha reconocido la cebolla, ha reconocido la carne, digamos, ¿no? Lo único que no ha reconocido ha sido el tomate, perdón, el camote, que lo ha puesto más como una crema, ¿no? Como si fuera un queso cheddar o algún tipo de salsa. Que bueno, en Perú comemos bastante ají, entonces creo que también podría pasar, podría ser aceptable, ¿no? Entonces, acá introduje este prompt súper básico, ¿no? Y lo puse en inglés porque me parecía que reconocía un poco más el referente, ¿no? O sea, ponga el A-Team como marionetas. A-Team, esta serie Los Magníficos, Brigada A, no sé cómo le dicen en su país. O si saben a qué te refieres, porque ya estás vendiendo tu edad también ahí. Sí, 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 sí. Pero bueno. Entonces, claro, acá mi prompt fue, ponme a los magníficos como marionetas, como títeres. Y, ja, es bastante aceptable el resultado, ¿no? Es este póster clásico de los magníficos. De repente yo quería que estuvieran, yo me los imaginaba en la camioneta, ¿no? Entonces, claro, tendría que haber dicho, haber dado más indicaciones para una situación en particular. Pero yo creo que el resultado me gusta porque en esta toma se puede ver muy bien la textura, ¿no? Se puede ver muy bien los elementos y los personajes son totalmente reconocibles. Y es reconocible para la IA porque es una serie gringa, ¿no? Es una serie que ya tiene buen tiempo y que tiene y que además se ha producido mucho contenido sobre eso. Entonces hay información suficiente para que la IA sepa qué es. Pero, ¿qué pasa en el caso de nuestros referentes latinoamericanos, ¿no? De cada país, que son un poquito más nicho, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo este prompt, haz una acuarela estilo Pancho Fierro sobre los lustrabotas del centro de Lima. Y probablemente algunos de ustedes no sabrán quién es Pancho Fierro, porque es un personaje muy local, ¿no? Y Pancho Fierro era un acuarelista que dentro de las cosas que hacía estaba a poner oficios, tradiciones limeñas de la época del virreinato, ¿no? Entonces acá les pongo estas acuarelas a ustedes para que tengan una noción, ¿no? Una noción de qué es lo que hacía Pancho Fierro, que de repente puede ser desconocido para muchas personas fuera de Perú, ¿no? Y ustedes pueden intentarlo con el pintor que ustedes quieran, ¿no? O la corriente pictórica que les guste. Entonces, puse este prompt y me salió esto. Entonces, y claro, y mientras más comenzamos a ver detalles, encontramos más inconsistencias, ¿no? Hay unos señores que están con unos artefactos raros en las manos, ¿no? El lustrabotas, por lo general, es una persona lustrándole a un cliente, digamos, y un lustrabotas, ¿no? Acá no sé por qué hay dos personas en torno a zapatos. Eh,
Y claro, hay un letrero ahí que no se entiende. La ciudad podría ser Lima, ¿no? Pero siempre es una ciudad bastante colonial, eh, reconocible, digamos, pero el estilo de entre esto y esto no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Así como yo a ustedes le dije, este es Pancho Fierro, así son sus cobrelas, tengo que hacer lo mismo con la inteligencia artificial. Tengo que darle ese contexto, tengo que entrenarla, ¿no? Tengo que, claro, entrenarla, así como ella ha captado lo suficiente, ha sido entrenada con suficientes imágenes como para saber quiénes son los magníficos, yo tengo que hacer este entrenamiento para decirle, así son las acuarelas de Pancho Fierro, ¿ya? Y lo que me has entregado no tiene nada que ver. Entonces, acá vamos a hacer algo que es el prompt inverso. Y esto lo hago con ChatGPT. En ChatGPT le digo, describe el estilo, trazo, soporte y paleta de esas tres imágenes. O sea, le he subido las imágenes, ¿no? Y eso pueden hacerlo con cualquier cosa que ustedes quieran. Le he subido las imágenes y le estoy diciendo, descríbeme esto. Entonces, me dicen, estas imágenes de Pancho Fierro muestran con claridad los rasgos principales de su estilo costumbrista. Te detalla los aspectos claves. Entonces me da toda la descripción, ¿no? Estilo, el trazo. Yo le mismo le he pedido que me haga el trazo, el soporte, o sea, el papel, ¿no? ¿Dónde está hecha esta? Puede haberle pedido el color, el material incluso, ¿no? Paleta, o sea, si, por ejemplo, imagínense que yo no sé diferenciar un óleo de una acuarela, ¿no? Y decirle, ¿qué es esto, no? Igual, ustedes si de repente encuentran un tipo de como cuadro, pintura, afiche, y no saben qué es, ¿no? De repente pueden subirlo y decir, ¿no? Y preguntarle, qué estilo pictórico, qué técnica es esta, ¿no? Entonces le va a decir, esta es una serigrafía, este es un stencil, y así, ¿no? Entonces me suelta estas características para que yo pueda saber cómo preguntarle a ChatGPT. Que me genere el prompt, ¿no? Porque luego de esto le he pedido que me genere el prompt con estas características. Entonces me genera este prompt. Así como les dije hace un ratito, ¿no? Que le piden, ayúdame a hacer eso, me le daba a hacer este prompt, ya. Me hace ese prompt. Describe, ¿no? El background es simple, sin escenario, papel beige, ¿no? Las líneas son mínimas y así. Entonces, me suelta este resultado. ¿Te parece esto a esto? Un poquito más que esto, ¿no? Es una mejora. Pero hay algunos modelos que permiten hacer otras cosas. Por ejemplo, bueno, acá ¿qué puedo hacer? Puedo afinar el prompt, decirle que describa la calidad del detalle, el tipo de trazo, ¿no? ¿Qué cosas no quiero? ¿No? El prompt negativo. Y otra idea es ir a Sora. Sora es también de OpenAI, es digamos, el hermanito de ChatGPT, que está más dedicado a imágenes. Entonces, con Sora lo que estoy haciendo más bien es subirle directamente las imágenes, ¿no? Yo le digo, a partir de esas tres imágenes del acuarelista peruano Pancho Fierro, genera una imagen en el mismo estilo sobre los lustrabotas del centro de Lima. Este es otro camino, ¿no? Es otra forma de generar la imagen. Entonces, me sale esta de aquí, ¿no? Aquí yo creo que tiene igual demasiado detalle, ¿no? Para lo que hacía Pancho Fierro. Me parece que los colores apuntan un poquito más, ¿no? Pero me parece que cumple, salvo por la vestimenta de del personaje de la derecha, ¿no? Que se le ve más inglés, ¿no? Entonces acá tenemos las dos versiones. ¿Qué puedo ir haciendo, no? Para hacer, nuevamente, pedir cambios, ¿no? Decirle, haz los colores, en la izquierda, en la de ChatGPT, haz los colores menos saturados, ponle menos detalle, y así puedo ir repitiendo para poder llegar a mi objetivo. Y bueno, y al final lo que yo no quiero es hacer una falsificación, no quiero hacer algo que se vea parecido, ¿no? Pero no quiero que sea exactamente lo que, lo que hacía Pancho Fierro, ¿no? Sino que quiero imitar ese estilo, quiero tener alguna referencia.
Entonces, acá ven dos versiones, ¿no? Una que ha sido usando un prompt inverso, o sea, primero subiendo las imágenes, diciendo que las describa, y luego agregando el prompt, ¿no? Diciendo, hazme una imagen de esto con estas características, y copiar, pegar. Diego, Sí, me imagino que muchos y en este momento ya pensarán, ¿no? Que la IA te da resultados rápidos y es en realidad todo un proceso para que las sí, cosas queden bien, ¿no? No quiere decir que porque es inteligencia artificial, en un segundo vas a tener el producto que tú quieras. No necesariamente es así, ¿no? no, o sea, nuevamente lo que les decía era, perdón, que una de mis gatas ha pisado, ahí está, ahora sí, ¿no? Ya. No, o sea, nuevamente esa es una primera generación en ambos casos. Lo que puedo seguir haciendo es volver a promptear, ¿no? Volver a decirle. Entonces, ir o sea, ir corrigiendo detalles, es como una pintura, ¿no? Hace poco veía a un generador de contenido que hacía una metáfora que hablaba sobre eh, Suno. Suno es una inteligencia que hace música, ¿no? Y dice, lo que hace Suno es ir desde el ruido e ir limpiando, limpiando, limpiando hasta lograr la canción que tú quieres, o la canción que va de acuerdo al prompt que tú le has introducido. Entonces, y es igual cuando dibujas a mano, ¿no? Haces un trazo y luego vas borrando, vas corrigiendo, vas borrando, vas corrigiendo hasta que llegas a lo que... Igual pasa con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tener paciencia, ¿no? Saber que las cosas no van a salir a la primera. Y otra cosa que a mí me sirve mucho en muchos casos es aprovechar los errores, ¿no? O sea, por ejemplo, el video que les puso Fátima al comienzo, yo pedía que me haga algunos pasos específicos, ¿no? Y en muchos casos no me lo daba, ¿no? Hay una parte en que salgo con una guitarra y yo lo que había pedido era la air guitar, eso cuando la gente está bailando ya sé como que está tocando la guitarra, entonces claro, lo entendí de manera literal. ¿Qué podía hacer? Dedicarme el resto del día y gastar todos mis créditos, ¿no? En VO3 a generar lo que yo quería exactamente, o pensar más bien, ¿cuál es mi objetivo? Que haga exactamente este paso, o que sea un video gracioso. A mí me parecía que los resultados que me iba dando cumplía con esa finalidad, ¿no? Entonces, es una mezcla entre lo que esperas, lo que te va arrojando y cómo tú a la vez en tu proceso creativo puedes ir ajustando tus expectativas a tus objetivos más que al resultado en sí. Entonces, nuevamente, como claro, como mencionaba Fátima, sobre esto puedo seguir editando y editando y editando, ¿no? Dato de vital importancia, varios de estas inteligencias te dan algunos créditos gratis, digamos, intentos gratis en el día, en 24 horas, ¿no? Y hay un punto en que ya se planta y tienes que esperarse al día siguiente para poder continuar. Y también pasa en muchos casos, y lo digo así, es una cosa que he vivido, pero que no he todavía encontrado una información que me la verifique, que en muchos casos la IA se cansa. Este, llega un punto en que ya no te hace nada y te genera imágenes totalmente absurdas. Entonces, eh, a veces cuando se insiste mucho en algo, termina pasando eso. Entonces, también, por eso también es importante ir recalculando, ¿no? Como cuando, no sé, vas manejando en el auto de un lado a otro y de repente tú quieres ir en línea recta, pero se cruza una moto, se cruza un niño, pasa una pelota. Entonces tienes que ir muy pendiente de cómo va este camino, digamos, de generar tu resultado. Aquí, esta es otra generación que va de imagen a imagen. Este es un santo peruano, nuevamente, San Martín de Porres. Entonces yo le pido que me transforme esta imagen hiperrealista con textura perdón, que me transforme esto en una imagen hiperrealista con textura detallada de esa persona. Colócola en Lima, frente al convento de Santo Domingo. Acá, ¿qué es lo más concreto que le estoy dando? Es la imagen, ¿no? La imagen y le estoy diciendo que sea, en cuanto al prompt, le estoy poniendo que sea hiperrealista y con textura detallada. Y lo que estoy, digamos así, con toda la esperanza del mundo y con fe en el de arriba, diciéndole que esté frente al convento de Santo Domingo en Lima. Entonces, el resultado fue
este de aquí, ¿no? Eh, yo no estaba muy contento con el resultado, me parecía que era realista, sí, quizá estaba un poco, con el perdón del santo, un poco cabezón, y luego si contrastas con la imagen original te das cuenta de que, claro, tiene una capa que se pega mucho al fondo, que o sea, no tiene el suficiente contraste, ¿no? Sí, lo hizo Funko, como dice Estefano. Entonces no tienes el suficiente contraste como para despegarse el fondo y que la inteligencia entienda que eso, que sus hombros son un poco más anchos que lo que aparece en blanco, ¿no? Entonces, acá, y bueno, y los que conocen Lima se darán cuenta de que lo que aparece atrás no es el convento de Santo Domingo, sino que es San Francisco, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le entreno, le doy contexto, le digo, agrégale una capa negra que le cubra los hombros y los brazos, ¿no? Para que se parezca un poco más a mi referencia, porque yo sí lo estoy viendo. La inteligencia no lo ve, pero yo sí lo veo, ¿no? Y que le cubra los hombros y los brazos. Y ponlo en el lugar de la foto. Y ya me bajé de internet una foto del convento de Santo Domingo por dentro. Y esa me consta porque yo estudié en el colegio de dominicos en mi primaria, entonces sí conozco ese convento y sé que efectivamente lo es. Entonces le digo, ya te doy este contexto, ponla acá, tú no pienses en dónde, ya que no sabes, yo te lo voy a decir. Entonces, y nuevamente, esto de acá de decirlo, colocan en Lima y darle la locación solamente como palabras, sin mucho contexto, también es parte de pensar, ¿no? O sea, de querer experimentar. Si ustedes en verdad no tienen tiempo y quieren así, no les quedan muchos créditos o muchos intentos en el día, de frente le ponen el contexto, ¿no? Pero bueno, entonces le pongo la foto y me genera esta imagen. Y aquí se darán cuenta que, bueno, es más fiel, ¿no? Proporcionó un poquito mejor, quizá me ha cambiado el rostro, ¿no? Porque este rostro es un tanto diferente a este, ¿no? Pero tiene ya el hábito de los dominicos, que es blanco con negro, y se encuentra en un lugar muy parecido al convento que yo le he dado de referencia. Siento especialmente en esta imagen, que no tiene muchas inconsistencias, ¿no? Incluso me ha construido ahí en el techo están colgando unos faroles que no figuran en mi imagen de referencia. Entonces, de repente, claro, me ha complementado porque dice, ah, ya, porque de repente dice, tengo esta imagen, ah, pero yo tengo en mi archivo, he sido entrenado, y he visto esta imagen antes, ah, entonces sí, tiene este tipo de iluminación, perdón, de farola, entonces ya lo completa. Y de repente, a menos que yo sea un cura dominico, no me va a fastidiar mucho esas cositas que son diferentes al convento real. A mí me satisface, me parece reconocible, siento que sí podría ser el convento, ¿no? Y no, el personaje no tiene 8 dedos, o sea, porque a veces en algunas inteligencias pasa que pones un personaje y aparecen más dedos. No le he puesto aquí porque hice otro experimento luego más que vamos a ver más adelante. Pero había uno que hice en Grok donde había una persona que le aparecía una mano así, pues, ¿no? Que tenía dedos acá y otros que aparecían por ahí. Acá, miren, vamos a hacer algo más básico. Convierte esto en una escena fotorrealista de dos abogados debatiendo. El fondo debe ser de un librero en una oficina moderna. Ya cuando digo oficina moderna, ya ahí estamos nuevamente yendo a la subjetividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con esta imagen? Me hace esta opción, ¿no? Originalmente, Hombres blancos, hombres exactamente. blancos. Originalmente, por si se fijan, la persona de la derecha está pensada para tener pelo largo, ¿no? Que en mi cabeza representaba una mujer. Pero claro, pone esto, ¿no? Entonces, ¿qué identifica como abogados que le da el rol de que sean abogados que le pone la balancita ahí adelante, ¿no? Entonces, nuevamente, la imagen de referencia ayuda, ¿no? Pero luego pueden ir además afinando algunos detalles más en las descripciones, ¿no? Decirle que la persona sea, ay, que ahí no lo puse, pero bueno, y luego hice otra con otras que le ponía una ventana atrás, ahí le especificaba que la persona sea mujer, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, como ejercicio se dan cuenta que si ustedes quieren hacer un hombre de palitos o un grupo de palitos, personas de palitos, para tener una disposición
de cómo más o menos quiero que sea, lo pueden hacer, ¿no? Le toman foto, ¿no? Y lo suben, le ponen los prompts, le dan las indicaciones de cómo quieren que sea qué personaje, y entonces lo puede generar. Tarea para la casa, si ustedes quieren, pueden hacer esto y de repente pueden subir una foto de ustedes para que alguno de esos personajes tenga su cara, ¿no? Hay cosa que puede ir, se puede personalizar aún más. Vamos a hablar ahora de estilos. Acá, por ejemplo, lo que yo he puesto, o sea, puedo ir ahondando, profundizando en ciertos estilos. Acá yo, por ejemplo, le pedí que me hiciera una imagen de Caperucita Roja, ¿no? Como si fuera un grabado de Doré, donde esté viendo su GPS en el teléfono, ¿no? Entonces, y discutiendo con el lobo, ¿no? Señalando, o sea, para representar este pasaje, digamos, donde el lobo le dice, anda por este atajo, ¿no? Entonces puede jugar con eso. Nuevamente acá vamos a encontrar inconsistencias en cómo está el teléfono, ¿no? Pero son detallitos que creo que se pueden ir retocando. O sea, que hay una persona que está un poco más dedicada a la imagen, ¿no? Un diseñador, un retocador puede cambiar esa imagen del GPS, del teléfono en Photoshop, ¿no? Acá, por ejemplo, le pedí que hiciera una escena real, ¿no? En plastilina, ¿no? En esas figuras de arcilla. Acá también. Este, por ejemplo, es un estilo bastante clásico de los dibujos de inteligencia artificial. O sea, se van a dar cuenta conforme vayan experimentando, se van a ir dando cuenta de que cuando se le pide un dibujo por default, lo suele hacer con este estilo, ¿no? Nuevamente, ese fondo medio beige, ¿no? Y los trazos, ¿no? Son muy comunes. Caminante no hay camino. Vamos, acá, como les decía hace un rato, no se pierde nada. Todo lo que las otras personas han hecho, se pueden ir aprovechando. ¿Cómo así? Sora, específicamente Sora, y en verdad, muchas inteligencias, muchas plataformas de inteligencia artificial como Midjourney, por ejemplo, ustedes entran a la web y van a ver las imágenes que se han ido creando, que les puede ayudar a ustedes a inspirarse para ir conociendo nuevos estilos, entrenarse también ustedes, o sea, que la inteligencia artificial también los entrene a ustedes a tener más referentes gráficos. Yo siempre, a mí específicamente, me parece que la inteligencia puede dar potencia mucho el aprendizaje a cosas que de repente no sabíamos. Yo he aprendido muchas cosas sobre estilos, ¿no? Estilos que yo no conocía, sobre procesos. Intentar también pensar uno, cómo es que la inteligencia está a su vez pensando, digamos, cómo es que hace su proceso para llegar a esa conclusión. Entonces, por ejemplo, acá teníamos, esta imagen es de Sora, que es el prompt, ¿no? Este trend que también fue lo de la figura de acción, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes? Cuando ustedes le dan clic a las imágenes en Sora, les va a aparecer abajito el prompt con el que fue creado. Ustedes tienen dos caminos. Uno es copiar el prompt y subirlo con una foto, o uno que es el más breve que hice yo, fue ponerle una foto mía y decir, haz lo mismo. O sea, igualito yo quiero. Entonces me genera esta versión. El defecto que suelen tener varias inteligencias es que no te respetan mucho el rostro, ¿no? A veces, de repente, si le digo, o sea, especialmente en estilos realistas, si yo le pido que me haga nuevamente, si me pido, cuando yo hice lo de Ghibli, me salía otra persona totalmente, me ponía blanco, ¿no? Y ahí yo no me podía reconocer, ¿no? Pero cuando hice, no sé, pues puse que me haga como un amigurumi, ¿no? O sea, que son esos muñequitos tejidos, me pareció que me sacaba un poquito mejor. O sea, mientras más artístico sea como dicen muchos clientes, le hayan metido más diseño al personaje, va a ser mucho más fácil que pueda ser reconocible. Entonces, ¿esto para qué se los digo? Para que ustedes puedan encontrar qué modelo de inteligencia o qué plataforma les va mucho mejor a lo que ustedes están buscando, ¿no? Porque a veces, como les digo, hay muchas inteligencias que te dan cierta cantidad de intentos al día.
Entonces, si yo quiero algo que no se parezca mucho físicamente, ¿para qué voy a usar Nano Banana? Puedo usar ChatGPT o usar Sora, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Entonces, si yo quiero que sea una imagen muy específica sobre lo cual voy a tener que pedirle más información y decirle cosas, me conviene más usar ChatGPT, ¿no? De repente hasta poder generar un prompt o decirle, cuando ya tengo la imagen, lo que puedo hacer es nuevamente hacer el prompt inverso, decirle cómo logro esta imagen a ChatGPT para que me suelte el prompt y poder usarlo, probarlo en otras plataformas de generación de imágenes. Entonces, bueno, y en el caso de Sora, esto ya tomarlo un poco más como manual, ¿no? O sea, lo que hacen es que presionan, hay un botoncito que dice Remix en la parte de arriba, y ahí suben su foto, ¿no? Y pueden hacerlo. Hay una que es Edit Prompt, en donde también, que es otra opción con la cual pueden hacerlo, en verdad. Hay más de una manera, o hay más de un camino de llegar al mismo lugar. Acá nuevamente lo que hice fue, tenía la imagen de origen de la izquierda, subí una foto de mi perro nuevamente y le dije reemplázalo, ¿no? Y igual, hizo lo mismo, lo reemplazó. Y acá hay unas cosas graciosas, ¿no? Como respetó el color, porque la imagen original es una imagen blanco y negro, ¿no? Escala gris, acá le hizo un poquito más sepia, el color de la lengüita parece más rosadita, etcétera, ¿no? Pero no, o sea, pero acá no es tan grave porque ustedes podrían descargar esa imagen y en su teléfono, en el editor de imágenes, pasarlo todo a gris. Y ya está. O sea, no es necesario repetir si ya está, digamos, un 99% de lo que ustedes estaban buscando. Entonces, hemos pasado de la imagen a imagen de prompt ya generado a imagen, ¿no? O sea, estamos reutilizando, reciclando los prompts que otros ya hicieron, cosa que vamos un poco más sobre seguro. Y ese tiempo que me he ahorrado en generar el prompt lo uso más a personalizar mi imagen. Si quiero retratos fotorrealistas, sirve mucho más Gemini, como les mencionaba hace un rato, con el modelo Nano Banana. Y también para videos con VO3, ¿no? O sea, no es el tema que vamos a ver ahora, pero VO3 permite... VO3 sí no respeta muy bien mucho, no es tan fiel con los rostros, pero en muchos casos, o sea, yo he tenido suerte porque, por ejemplo, nuevamente, la imagen el video con el que estábamos abriendo, fue generado, o sea, las partes donde salgo bailando, fue generado enteramente con VO3, ¿no? Entonces, y luego, claro, lo que hice fue lo que les mencionaba, mezclar técnicas, descargar este video, meterlo a un editor de video, ¿no? Estos Reels, ¿no? Estos o CapCut, ¿no? Que son súper intuitivos y fáciles de usar, y con eso ya irlo editando, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy entrenando a la inteligencia con diferentes ángulos de mi cara para que sepa más o menos que si me va a poner de un ángulo un poco raro, sepa cómo hacerlo, sepa de qué manera hacerlo. Incluso incluyo uno que está con una media sonrisa para que sepa cómo se mueven los músculos de mi cara, ¿no? Entonces, le digo, haz una imagen de esta persona tocando la batería. Y me genera esto. Yo me reconozco en esto, ¿no? O sea, yo siento que sí soy yo. eh, y me genera además el fondo, como si fuera un estudio de grabación, ¿no? E incluso con un cable colgado, los micros, ¿no? Entonces, porque yo no le he dicho quiero que me hagas en un escenario. Le he dicho simplemente que me ponga tocando batería. Entonces, nuevamente, yo siento que sí me reconozco ahí, ¿no? Acá está un poquito la imagen más ampliada. Tranquilamente sí podría salir. Si me pongo a verlo 10 minutos, ya comienzo a encontrarle inconsistencias con mi cara real, pero es porque llevo 40 años viéndome, entonces sé reconocerme a mí mismo, ¿no? Pero de repente ustedes sí podrían decir que esa persona soy yo. Acá le estoy agregando un prompt adicional. Su rostro se debe ver claramente y debe tener una expresión enérgica de sonrisa. Entonces me pone esa sonrisa. Ahí, por ejemplo, yo ya digo, esto no soy yo, ¿no? Pero bueno, pero lo hace bastante de una manera muy aceptable. Y creo que sí sería una sonrisa que yo tendría, pero yo siento que no me reconozco tanto. Y acá me parece curioso, y esta chalina, no sé, la imagen que le di para entrenar, no se ve mucho, pero esta tiene una etiquetita con la marca. Y la marca de la chalina la ha puesto en la batería.
¿no? Ha agarrado todos los elementos que tenía a disposición y los ha puesto ahí. Acá le estoy pidiendo un cambio. Y como ya es un cambio más que le estoy pidiendo sobre el mismo chat, ya me está distorsionando un poco más el rostro. Entonces le digo, haz una imagen de esta persona tocando la batería en el estudio de Abbey Road, con que es este estudio famoso donde tocaban, donde componían y tocaban, grababan los Beatles, ¿no? Con una camisa abierta y chaleco. Debe tener collares estilo gypsy, su rostro se debe ver claramente y debe tener una expresión enérgica o sonrisa. Entonces me pone esta imagen, que bueno, me ha puesto el chaleco dentro de la camisa y, y se ve ciertamente consistente, pero yo creo que no podría decir que soy yo. Eh, pero fuera de eso, todo va muy bien, ¿no? Otra más. Hace una imagen de esta persona tocando la batería con una camisa. Se dan cuenta de que muchas cosas del prompt coinciden, pero me va generando otra imagen, ¿no? Acá lo que hice fue abrir nuevamente otro chat para generar esta imagen de aquí y poner el prompt, ¿no? Entonces, como ya le puse nuevamente o abrí un chat de cero, claro, sí, dice Daniel, la IA no es buena ingeniera de sonido, sí. Claro, por ejemplo, cuando ustedes conocen más de un tema, se pueden ir dando cuenta de ciertos detalles, ¿no? Yo como no lo sé y probablemente gran parte de su público no lo sepa, no se va a dar cuenta de esos detalles. Entonces, también, o sea, hay que medir hasta qué punto hay detalles que no le va a importar a gente o es muy grave. Por ejemplo, un detalle grave sería nuevamente que yo tenga 6 dedos, 8 dedos, o que mi mano de la derecha esté como la de la izquierda. No sé si vieron ese caso de Mon Laferte, que hizo un afiche de un tour, de una gira, y uno de los personajes tenía, o sea, tenía la mano de aquí, pero los dedos los tenía como si fueran esta otra mano, ¿no? Entonces, hay casos que va a ser muy notorio. Entonces, ¿qué intento lo hizo mejor? ¿Y por qué? ¿No? Eh, ¿Cuál es mejor? Va a depender del uso que yo le quiera dar nuevamente, ¿no? Entonces, si yo luego quiero animar esta imagen, me va a convenir una donde se vea más la cara y sea más reconocible. Probablemente me quedaría con la opción 1 o la opción 4, ¿no? Si yo quiero que sea algo más elegante, digamos, podría optar por la versión 4, que se ve el estudio más bonito. Si quiero que se vea de repente como un video casero, podría optar por la opción 1, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero que se me vea la cara porque al momento de generar un video, esa posición podría estar de frente mirando, ¿no? Esa posición al momento de hacer un video va a ser un frame que va a durar la 30ª parte de un segundo, la 30ª parte de un segundo, entonces no se va a percibir y lo demás va a seguir según la animación que yo le quiera dar. Y bueno, ya estamos en la parte final. Quería que se queden con algunas reflexiones sobre esto, ¿no? La IA es una herramienta y más que la herramienta, importa lo que tenemos que decir, ¿no? Importa cómo esto nos ayuda. Es como si de repente lo más novedoso que tenemos fuera un martillo. Nos compramos un martillo bonito, un martillo de titanio, ¿no? De un material muy resistente y de repente queremos solucionar todo con ese martillo. Y de repente lo que quiero es armar un mueble y lo que necesito es un desarmador, una llave Allen, no un martillo. Entonces, hay que pensar más en el objetivo, en lo que tenemos que decir, que en la herramienta, que todo el cómo lo voy a hacer se ajuste a ese objetivo. No, es esto acá, ¿no? Enfocarnos más en los objetivos que en la novedad de la herramienta. Por eso, o si no es que mañana todos llegamos al trabajo y decimos, todo va a ser con IA, ¿no? Un momentito, queremos saber cómo el proceso es más eficiente y la IA es algo que nos ayuda a ser más eficiente. Y hay cosas que no se van a poder solucionar con IA, que de repente la forma tradicional de hacerlo va a ser la forma más eficiente de enfocarnos en eso. Combinar herramientas, ¿no? Y acá lo que les mencionaba, esto de repente si en algún momento vemos video, se van a dar cuenta que quizá la combinación de herramientas, o sea, generar videos, luego mandarlos a editarlos en esos programas, ¿no? Y duplicar capas, de repente eso nos va a servir mucho más que ir de frente que tratar de que la IA nos bote un resultado totalmente logrado.
como les mencionaba, de repente si yo quiero hacer un afiche, lo que me conviene quizás es generar algunos recursos, ¿no? En IA y de repente pasarlo a otra plataforma, con esto mandarlo a... Ay, lo dije hace un rato, me olvidé el nombre. Esta... oh, CapCut. Canva, ¿no? Canva. Si quiero hacer un afiche, ya no tengo que de repente, o sea, por ejemplo, en las bibliotecas los libros suelen estar catalogados y tienen un sticker que se ve horroroso, pero que es muy útil, ¿no? Entonces de repente puedo generar una imagen o pues meter esa foto y decirle a la inteligencia, genera una imagen donde no tengan no tengan etiquetas, o de frente genera, a partir de esta imagen genera otra, ¿no? O de repente si yo estoy editando mi libro, y publicando mi libro, subir el libro, subir una foto mía y decirle, ponme sosteniendo el libro, ¿no? Para esas, y luego hacer mi afiche con esa imagen, ¿no? Y el afiche ya así de repente necesita un poco más de edición. Necesita o hacerlo en Canva o contratar directamente a un diseñador que te pueda ayudar con eso. Hay una cosa que se llama la resolución, ¿no? O sea, a veces hay unas fotos muy chiquitas que no sirven para imprimir, sirven solamente para materiales digitales. Hay otras, por ejemplo, hay otras inteligencias que te ayudan a mejorar la resolución. Entonces, acá no estás pidiéndole ya a Sora de repente que te haga una imagen a 300 dpi para poder hacer una gigantografía. De repente la haces a Sora y luego la subes a otra herramienta que yo intenté usar una, pero son ya impagables porque son muy caras. Entonces, de repente, para eso sí les conviene más bien ir a una imprenta, un estudio que de repente conocen mucho más o han hackeado directamente la herramienta. Entonces, la combinación, mezclar cosas es lo que les va a ayudar mucho a poder exprimir al máximo, usar al máximo sus herramientas de IA, nuevamente en el caso de que usen versiones gratuitas, ¿no? Porque siempre hay un límite, hay recursos limitados y los recursos limitados nos exigen también poner la creatividad en otras cosas, ¿no? O sea, piensen que el tiempo que se ahorran en algo, ese tiempo que se están ahorrando en algo, pero ese tiempo pueden aprovecharlo para hacer otras cosas. Entonces, claro, o sea, nos permite cortar ciertos procesos, pero concentrarnos en otras cosas, ¿no? Aprovechar el error, ¿no? Aprender y ver cómo ese error puede ser útil. De repente no estoy usando esa imagen para algo, pero de repente me sirve para otro uso. O, nuevamente, lo que les mencionaba, voy adaptando mis expectativas o mi plan final a ese error. Usen las versiones gratuitas, aún, o sea, si de repente no van a comprar, no necesitan usar mañana la generación de imágenes de Gemini o de Sora, ChatGPT, métanse todos los días y vayan viendo, vayan inspirándose por los tableros que les da. O sea, nuevamente, con lo que les decía Sora al inicio, les da, así tipo Pinterest, les da una serie de imágenes que se han ido generando en el día. Y pueden ir experimentando. Y de paso también eso les sirve para entrenar su ojo, porque van a poder reconocer imágenes que han sido generadas por inteligencia artificial. Ahora que hay muchas estafas, ¿no? Que hay muchas fake news, van a poder ir identificando las imágenes falsas. Entonces, traten de subirse y además comenzar a usar. Y apunten todas las ideas, porque a veces, como les decía, a veces también sirve tener ideas descabelladas de cosas imposibles en la vida real y ver cómo lo resuelve la inteligencia artificial. Usen las herramientas con responsabilidad. Eviten usarlas para bullying, ¿no? Eviten usarlas de repente todos trabajamos en oficinas y a veces en muchos casos se puede caer en un uso irresponsable que puede fomentar, no sé, pues hacerle cargamontón a alguien específico, ¿no? O sea, tratan de usar esas herramientas con responsabilidad y, y claro, si necesitan imágenes para hacer pruebas, traten de que esas imágenes sean con autorización, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco, y no lo he puesto como ejemplo por obvias razones, quise generar una imagen de la gente con la que trabajo para una presentación, ¿no? Entonces, eh, claro, comencé a usarla y las imágenes fueron usadas con ese fin específico y no van a salir de ese uso. Y finalmente, difundan la palabra, porque
creo que la inteligencia artificial nos va a generar algunos nuevos debates y algunas nuevas brechas. Como les mencionaba, todos están aquí de manera gratuita, pero requiere tener una conexión a internet, requiere tener una computadora que resista eso, requiere tener muchas cosas, mucha infraestructura, que de repente muchas de las personas con las que trabajamos o con las que nos vemos en el cotidiano no tienen, ¿no? Imaginen de repente si tienen algún practicante que solamente se puede conectar desde la oficina, ¿no? Y tener estas membresías también, en muchos casos, hace que muchas personas no puedan pagar y no puedan usar esas inteligencias y no puedan ir desarrollando ese músculo de saber cómo introducir los prompts, qué recursos tener para ir, dónde puedo encontrar prompts ya hechos, ya generados y puedo ir experimentando a partir de eso. Entonces, por eso me parece importante compartir lo que vamos conociendo para poder democratizar el conocimiento. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir esta tarde-noche. Gracias a ti, Diego, y no sé si alguien de las personas conectadas tiene alguna pregunta. Ya saben, a Diego lo pueden encontrar en Instagram como Abendiego, en X también como Abendiego, y pueden seguir su trabajo ahí porque ahí... Ah, tienes una cuenta también de creación con IA, ¿verdad, Diego? Sí, tengo una cuenta donde voy subiendo cositas que se llama IA. O sea, es como IA, espérate, no me acuerdo el nombre de mi Mejor, cuenta. mejor Eh, revisa, porque ahí has separado todos los trabajos que haces o experimentos que haces con IA y los pones ahí, creo que a la gente le puede interesar. Sí, es IA.vendano. Es como Ya, IA Vendano, pero con punto en el medio. ok. No sé si lo mencioné también, pero creo que es importante que si pueden suscribirse al menos a una, ¿no? A una inteligencia por mes, puedan hacerlo. Sí, IA.vendano. Puedan hacerlo para poder explorar las nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, es también valioso que puedan conectarse a una, o sea, suscribirse a una y luego al mes siguiente cambian a otra y así. Varias funciones muy parecidas, pero van a ir descubriendo las diferencias sutiles entre una y otra. Yo tengo una pregunta, no sé si alguien más se anima. Yo he visto algunos creadores de contenido que si quieren imitar el estilo de una imagen, piden a ChatGPT normalmente el JSON context. O sea, le piden como la descripción de la imagen en formato JSON. No sé si has probado eso o si crees que la IA entiende mejor las instrucciones con ese formato. O sea, lo he intentado muy poquito, o sea, o sea, justo quería esta semana y ya con 50 cosas que han estado pasando no he podido hacerlo, pero sí he visto que hacen muchos intentos en los que es mucho más preciso, especialmente para la edición de imágenes, ¿no? Yo intenté un par de veces, no he intentado mucho en verdad, y todavía me faltaba entender un poco mejor esa posibilidad. A mí personalmente me parece un poquito raro que una IA que está hecha para que te hable de tú a tú, ¿no? O sea, tenga más opciones con un código que es un poco más difícil de entender para el común de la gente, pero me imagino que claro, si está generado este contenido sobre eso, también es una opción a ir explorando, ¿no? Y finalmente, otra pregunta te hago porque creo que es un tema recurrente, ¿no? Si quieres hacer una serie de imágenes con el mismo personaje, la consistencia suele ser algo difícil de mantener en el personaje sobre todo. Y bueno, tal vez también en el background. ¿Qué consejo nos darías para la solidez o consistencia de un mismo personaje en varias imágenes? En verdad, ahí lo que se puede optar es por rutas alternas, ¿no? No optar por imágenes realistas, quizá tener esto de ir describiendo o sea, pues, o sea, sacar esta descripción, ¿no? Como el prompt inverso del personaje, o además subir directamente la imagen, la captura de ese rostro para que también
la IA lo vaya aplicando el resto, ¿no? Otra opción, siempre hay unas variaciones chiquitas, siempre hay unas cositas, unos detallitos que va cambiando. Y la otra es optar por lo que les mencionaba, por Gemini y Nano Banana, que es un poquito más fiel en respetar esos detalles. Yo, por ejemplo, ahorita estoy suscrito a Gemini porque me da esa opción en los rostros, ¿no? Y para las cosas que suelo hacer me conviene bastante. Yo hago parodia de personajes, entonces me conviene mucho. Y a veces también paso esto a video. Entonces, ahí o sea, con Gemini, por ejemplo, me es muy útil porque puedo hacer las dos cosas y me va bien. Yo estoy calculando, no sé, pues el próximo mes pasarme a usar otra IA para ir entendiendo también cómo funciona, ir viendo, porque sí hay algunas cosas en los entrenamientos, como han podido ver, ¿no? O sea, en cuanto a sesgos, varía mucho entre una a otra, cómo entienden los prompts, ¿no? Entonces, y cómo son entrenadas, ¿no? Lo máximo, Diego, gracias. Ya saben, experimentar, ¿no? Al final, ensayo y error. Experimentar es lo que nos va a ayudar más en este proceso. Agradecerte, Diego, nuevamente por estar aquí. Espero que no sea la última vez. Y ya saben que, bueno, siempre nos esforzamos en el Club Vía Legal por traerles talleres y contenidos novedosos, no necesariamente solo de derecho, sino de otras herramientas que nos pueden ser útiles, como la generación de imágenes. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Club IA Legal, en nas.io, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn. Creo que ahí en el chat han estado poniendo los enlaces. Y que tenemos normalmente talleres o workshops los días miércoles a las 7 hora Perú. Tenemos los viernes a las 7 hora Perú también un en vivo en Instagram que se llama Ñoñando con el Club Vía Legal. Y los domingos tenemos 11 de la mañana hora Perú, charlas, talleres por expertos profesionales, y a las 4 de la tarde hora Perú, el comité de lectura. Próximamente se viene el podcast también del Club Vía Legal, así que seguimos generando contenido para ustedes. Muchas gracias por estar conectados y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, gracias.